Quiero que todos conozcan al cazafortunas de mi mamá. Las palabras golpearon la sala con tal fuerza que por un segundo creí haber oído mal. Luego llegaron las risas. No de todos, pero sí las suficientes. Suficientes para que la cara me ardiera. Suficientes para desear estar en cualquier otro lugar. Me quedé congelado en una mesa redonda, dentro de un salón privado del Hotel Marriott de Guadalajara, Jalisco. Frente a mí, mi hijastra Andrea, de pie, sostenía una copa de champán. Sonreía. No era una sonrisa nerviosa, ni incómoda. Era una sonrisa orgullosa. De esas que alguien usa cuando cree que acaba de soltar el chiste perfecto. Les presento a Gerardo, continuó. El esposo de mi mamá. Unas cuantas personas asintieron. Andrea abrió más la sonrisa. O, como me gusta llamarlo, el cazafortunas de mi mamá. Más risas. El estómago se me apretó. Volteé hacia mi esposa Denise. Ella también se rió. No a carcajadas. No con malicia. Solo lo justo. Justo lo suficiente para que yo lo notara. Y, de algún modo, eso dolió más que el comentario de Andrea. Porque Andrea nunca me había querido. Pero Denise se suponía que sí. Bajé la vista hacia el mantel. Lino blanco, cubiertos de plata y un vaso de té helado a medio terminar. A los 58 años, había sobrevivido fracasos empresariales, despidos, años de crisis, lesiones de espalda y un divorcio brutal décadas atrás. Y, aún así, una broma durante la cena de ensayo me golpeó con más fuerza que casi todo lo anterior. Qué curiosa es la vida. Andrea levantó la copa otra vez. Digo, mírenlo. Alguien soltó una risita. Se casó con mi mamá y se jubiló justo después. Bastante buen trato, si me preguntan. Otra ronda de risas. No respondí. Honestamente, no podía, porque si abría la boca en ese momento no sabía qué iba a salir. El salón se sentía más pequeño, más caliente. La rodilla derecha me palpitaba. Seguro se avecinaba tormenta. Siempre me pasaba antes de que lloviera. Tomé el vaso de agua y bebí despacio. Al otro lado del salón, Diego parecía avergonzado. Eso ya era algo. Al menos una persona se veía incómoda. Diego era el prometido de Andrea. Buen chico, callado, respetuoso, trabajador. Siempre me había caído bien. Abrió la boca como queriendo decir algo y luego la cerró. No podía culparlo. Nadie espera drama familiar durante una cena de ensayo, mucho menos a 15 minutos de que sirvan la cena. La verdad es que Andrea y yo llevábamos años bailando ese mismo vals. No exactamente el mismo, pero sí muy parecido. Comentarios pequeñitos, pullitas, recordatorios constantes de que yo no era su papá, de que en realidad no era de la familia. Al principio, lo ignoré. Luego lo toleré. Con el tiempo, se volvió ruido de fondo. O al menos, eso creía yo. Por lo visto no, porque sentado ahí esa noche, me di cuenta de que esos comentarios se habían ido acumulando en algún rincón dentro de mí, como la nieve en un techo, una tormenta tras otra, hasta que el peso se vuelve insoportable. Recorrí el salón con la vista. La mayor parte de la familia de Diego no me conocía. ¿Y por qué iban a conocerme? Yo no era el centro de la boda. Era apenas el señor casado con la mamá de la novia. No tenían ningún motivo para dudar de la versión de Andrea. Un jubilado mayor viviendo en casa de su esposa, probablemente gastándose el dinero de ella. Una historia sencilla, fácil de creer. A la gente le encantan las historias sencillas. La realidad suele ser más complicada. Por fin Andrea se sentó. La conversación se reanudó. Los tenedores tintinearon. Los meseros circularon por el salón. Todos hicieron como si nada raro hubiera pasado. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. No por Andrea, sino por Denise. La imagen de ella riéndose no dejaba de repetirse en mi cabeza. Una broma inofensiva. Eso fue lo que seguro pensó. Tal vez supuso que no me importaría. Tal vez creyó que yo era más duro. Quizás simplemente no se dio cuenta de lo cansado que estaba. Cansado de que me subestimaran. Cansado de que me dieran explicaciones que no pedí. Cansado de sentir que debía justificar mi existencia dentro de mi propia familia. Estaba alargando la mano hacia un bolillo cuando noté movimiento al otro lado de la sala. El papá de Diego, don Ricardo, había permanecido callado durante todo el intercambio. Demasiado callado. Ahora dejaba el vaso sobre la mesa, muy despacio. El salón entero lo notó poco a poco. Ricardo no era hombre dramático. Cuando se puso de pie, la gente puso atención.
Miró directo a Andrea, sin sonreír, sin enojo, solo con una decepción de esas que, por alguna razón, duelen más. Andrea, dijo con calma. El salón enmudeció. Hasta el mesero se quedó quieto. Andrea lo miró confundida. ¿Qué? Ricardo juntó las manos enfrente de él. Entonces dijo algo que me puso los vellos del brazo de punta. Jovencita, creo que acabas de cometer un error muy grave. El salón se congeló. Andrea soltó una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando? Ricardo no respondió. En vez de eso, me miró a mí un largo rato, como pensando en algo, como recordando algo. Luego tomó el saco del respaldo de la silla. Diego se levantó. ¿Papá? Ricardo no le hizo caso. Se puso una manga, luego la otra. Todo el salón miraba. Nadie entendía qué estaba pasando. Honestamente, yo tampoco. Al fin, Andrea volvió a hablar. ¿Dije algo malo? Ricardo se giró hacia ella. Su expresión no cambió en absoluto. Más de lo que te imaginas. Y salió caminando. Así, sin más. La puerta se cerró tras él. Silencio. Un silencio de verdad. De ese que hace que la gente de pronto se interese muchísimo por sus bebidas. Andrea recorrió el salón con la mirada. Ahora sí, avergonzada. Diego parecía desconcertado. Denise preocupada. Y yo seguí sentado preguntándome por qué me latía tan rápido el corazón. Porque Ricardo no era de los que montan escenas. Jamás. Si había reaccionado de manera tan tajante, algo más estaba pasando. El resto de la velada fue extraño. Sirvieron la cena. La gente habló. Los planes de la boda siguieron su curso. Pero la energía había cambiado. Cada pocos minutos, alguna mirada se posaba en mí, y luego se desviaba. Como a las 9, me disculpé en voz baja. Nadie me detuvo. Nadie me pidió que me quedara. Atravesé el vestíbulo del hotel sin compañía. Afuera, el aire de Guadalajara se sentía fresco y húmedo. Las luces del estacionamiento se reflejaban en el pavimento mojado. Había empezado a caer una llovizna ligera. Subí a mi vieja camioneta Ford Lobo y me quedé sentado un momento antes de encender el motor. El celular seguía en silencio. Ni un mensaje de Andrea. Ni uno de Denise. Nada. Salí del estacionamiento rumbo a casa. Las plumillas se movían de un lado al otro. De un lado al otro. La carretera se alargaba enfrente, pero mis pensamientos seguían atrapados en aquel salón. No en la broma de Andrea. Ni siquiera en la risa de Denise. En Ricardo. Su cara. Su voz. Esa expresión rara en los ojos. Y la pregunta que no podía dejar de hacerme. ¿Qué demonios sabía Ricardo que yo no supiera? Esa noche casi no dormí. No por Andrea, ni siquiera por Denise. Fue por Ricardo. Durante todo el camino a casa repasé esos minutos extraños una y otra vez. La mirada de Ricardo. El modo en que se levantó. El modo en que se fue. Muchos lo habrían tachado de dramático. Pero Ricardo no era así. En los 20 años que llevaba conociéndolo, jamás lo había visto actuar por impulso. Ricardo era de esos hombres que piensan antes de hablar, de los que arreglan problemas en silencio, de los que prefieren irse antes que armar pleito. Por eso mismo su reacción me había inquietado tanto. A medianoche ya estaba yo solo en la cocina de la casa. Todo a oscuras, salvo la pequeña luz sobre la estufa. Denise todavía no regresaba. Se había quedado para ayudar con los preparativos de la boda. O quizás simplemente no quería volver a casa conmigo. En ese momento no estaba seguro de cuál posibilidad me molestaba más. Me serví una taza de café que no necesitaba. Mala costumbre. A mi edad, el café después de cenar era prácticamente una declaración de guerra contra el sueño. Pero me lo tomé igual. Afuera, la lluvia tamborileaba suave contra las ventanas. Adentro, el refrigerador zumbaba. Eso era todo. Nada más yo, la lluvia, y una certeza creciente de que esa noche había pasado algo mucho más grande que un chiste tonto. A las 10:07 sonó el teléfono. Ricardo. Me quedé mirando la pantalla un segundo antes de contestar. Buenas. Su voz sonaba cansada. Gerardo. Una pausa. ¿Estás en casa? Sí. Otra pausa. Tenemos que hablar. Nada más. Ninguna explicación. Ningún detalle. Solamente esas 4 palabras. Se me apretó el estómago. ¿De qué? No por teléfono. ¿Todo está bien? No. Eso sí captó toda mi atención. ¿Cuándo? A la hora del desayuno. Mañana. Mañana. Volteé a ver el reloj. ¿Dónde? En la cafetería El Fénix. Por Zapopan. La conocía.
Un lugar pequeño apenas saliendo de la carretera. Puros jubilados, albañiles, camioneros y dueños de changarritos locales. De esos lugares donde nadie te corre del reservado. ¿A las 8? Propuse. A las 8. Y colgó. Sin despedida, sin explicación. Solo silencio. Me quedé viendo el teléfono. Por primera vez en toda la noche, el comentario de Andrea no era lo que me ocupaba la cabeza. Era Ricardo. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Me dolía la rodilla, me dolía la espalda, y el pronóstico del clima anunciaba 3 días más de lluvia. Envejecer era cosa curiosa. De joven, crees que el dolor viene de las grandes lesiones. De viejo, el dolor viene de no más existir. Me bañé, me rasuré y manejé hacia Zapopan. Las calles todavía estaban mojadas por la noche anterior. Los camiones escolares empezaban sus rutas y los godines llenaban la avenida. La vida seguía su marcha como si nada hubiera pasado. La cafetería seguía donde siempre, con el mismo letrero deslavado, las mismas camionetas estacionadas afuera y el mismo olor a tocino y café al cruzar la puerta. Ricardo ya estaba ahí, en el reservado junto a la ventana. Café negro, el periódico doblado a un lado. Se veía más viejo de lo que yo recordaba. No débil, solo cansado. De ese cansancio que da cargar décadas de responsabilidades. Asintió cuando me acerqué. Buenos días. Buenos días. Me deslicé en el asiento. Casi de inmediato apareció la mesera, Marta, que llevaba años ahí, llamando mijito a todo mundo, sin importar la edad. ¿Café? Me conoces demasiado bien, Marta. Sonrió y se fue. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Luego Ricardo miró por la ventana. ¿Sabes qué fue lo que más me molestó anoche? Esperé. No fue lo que dijo Andrea. Fruncí el ceño. ¿Entonces qué? Volvió la cara hacia mí. Que ella se lo creyó. La frase cayó con más peso del que esperaba. Porque era verdad. Andrea no estaba haciendo un chiste. En realidad no. Se creía cada palabra. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Tú sabes cuántas veces Diego ha oído esa historia? ¿Qué historia? La de que tú vives a costillas de Denise. Parpadeé. ¿Qué? ¿Meses? Lo miré fijamente. ¿Estás bromeando? Ojalá. Llegó mi café. Ninguno de los dos lo tocó. Ricardo siguió hablando. Al principio pensábamos que era carrilla familiar. Se encogió de hombros. Pero luego siguió saliendo. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tan seguido? Lo suficiente. Bajé la vista a la mesa. No sé por qué, pero eso me dolió más que la cena de ensayo. Porque los chistes son una cosa, pero ya construir una historia completa es otra. Esto no era un momento, era una creencia. Algo repetido tantas veces que la gente lo aceptaba como verdad. Ricardo me escrutó la cara. ¿De veras no lo sabías? No. Me lo figuré. Suspiró. Por eso me enojé. Pasó un rato sin que habláramos. La mesera rellenó una taza cerca de nosotros. Alguien dejó caer una charola en la cocina. La vida seguía girando a nuestro alrededor. Mientras tanto, yo sentía que la mía se había ido doblando en una dirección distinta. Al fin, hice la pregunta obvia. ¿Y exactamente qué ha estado diciendo Andrea? Ricardo dudó. Luego respondió. Habla como si ya estuviera planeando el futuro. ¿Cuál futuro? El tuyo. No entendí. Ricardo se recargó en el respaldo. Andrea le ha dicho a varias personas que con el tiempo va a heredar la casa de Denise. Fruncí el ceño. ¿La casa y qué más? Negó con la cabeza. También el dinero. Me le quedé mirando. Las palabras sonaban absurdas. Andrea no era una adolescente. Tenía 31 años. Era una mujer adulta, enfermera, alguien que estaba construyendo su propia vida. O eso creía yo. Ricardo continuó con cuidado. En Navidad, mencionó que algún día remodelaría la propiedad. ¿La propiedad? Tu propiedad. Sentí una opresión en el pecho. No estaba exagerando. Se notaba. Ricardo no era chismoso. Si acaso, detestaba hablar de problemas familiares. Luego, en primavera, prosiguió. Bromeó con lo bonito que sería jubilarse cuando todo fuera suyo. Solté el aire despacio. El café me supo amargo de repente. Porque por primera vez muchísimas cosas empezaban a tener sentido. El salón de bodas carísimo, el gasto tan despreocupado, la seguridad, la exigencia, todas esas cosas que yo había ignorado por querer paz, que había justificado por amor a Denise, que me había convencido de que no importaban. Ricardo me sostuvo la mirada. Gerardo,
Dime, habla de tu patrimonio como si ya fuera de ella. Ahí estaba la frase que se me quedó pegada, la que me acompañó todo el camino de regreso a casa, la que no podía dejar de oír. Habla de tu patrimonio como si ya fuera de ella. De Denise no. Mío. Mío. Casi me dio risa la ironía. Durante años me acusaron de haberme casado por interés. Mientras tanto, alguien más había estado haciendo planes calladito con mi dinero. Ricardo me observó con atención. ¿Estás bien? Asentí por reflejo, como hacemos todos los hombres de mi generación. La verdad, no estaba bien. No era enojo, todavía no. Era decepción, una decepción profunda, porque de repente me di cuenta de que no sabía realmente lo que Andrea pensaba de mí. O quizá, sí lo sabía, y simplemente me había negado a verlo. Seguimos platicando casi una hora más. Nada del otro mundo. Historias viejas, recuerdos de trabajo, de Diego, de la boda, una conversación normal. Pero mi cabeza estaba en otro lado. En cifras, en años, en decisiones, en sacrificios, en todo lo que hice en silencio porque la familia era lo más importante. Cuando llegué a casa, Denise todavía no volvía. La casa estaba vacía y el silencio se sentía distinto. Entré a mi estudio, abrí un archivero, saqué una carpeta, luego otra y otra más. Si Andrea creía que ya era dueña de una parte de mi futuro, antes tenía que entender algo. Exactamente cuánto de mi pasado ya había gastado en el suyo. Para cuando abrí el tercer cajón del archivero, ya sabía que aquello era una mala idea. No porque temiera lo que iba a encontrar, sino porque sospechaba que por fin iba a enfrentar cosas que llevaba años evitando. El estudio estaba al fondo de la casa. Una habitación pequeña, escritorio de roble, 2 libreros y una foto enmarcada de mi viejo equipo de construcción del 2008 colgada en la pared. Casi nunca usaba ya ese cuarto. La jubilación cambia las rutinas. Algunas mañanas todavía despertaba a las 5 esperando una reunión de obra, y luego me acordaba de que ya no la había. Ni cuadrillas, ni fechas de entrega, ni subcontratistas llamando con problemas. Nada más café y silencio. Esa mañana, sin embargo, no estaba jubilado, al menos no mentalmente. Me sentía como un auditor preparando una investigación. Solo que esta vez, la investigación era mi propia vida. Empecé por lo más evidente. La boda. Solo el salón de Andrea y Diego había costado más que el enganche de mi primera casa, allá en los 80s. Abrí una carpeta, encontré el contrato y marqué el anticipo. 400,000 pesos, pagados por mí. Me quedé un rato mirando la cifra. No porque me arrepintiera, al menos no cuando lo firmé. En ese momento yo estaba feliz por ellos. Quería que tuvieran una boda bonita, que empezaran su vida juntos sin presión innecesaria. Eso es lo que hace la familia, o al menos eso creía yo. Apunté la cantidad en una hoja de cálculo y seguí adelante. La siguiente carpeta traía los comprobantes de la escuela de enfermería. Andrea había tenido problemas económicos durante el segundo año. Una noche llamó a Denise llorando. Recordaba la conversación con claridad. Era invierno, afuera una tormenta de granizo, Denise sentada a la mesa de la cocina con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas corriéndole por la cara. Andrea debía dinero, no podía cubrir la colegiatura y creía que tendría que dejar la carrera. En cuanto Denise colgó, me miró. ¿Podemos ayudarla? No dudé ni un segundo. Claro, 240,000 pesos. Anotado. Siguiente archivo. Reparación urgente del coche. 76,000 pesos. Siguiente. Consolidación de deudas de tarjetas de crédito. 164,000 pesos. Siguiente. Depósito para la renta de un departamento después de que Andrea terminó con un novio. 80,000 pesos. Siguiente. Gastos médicos que el seguro no cubrió. 126,000 pesos. Seguí tecleando cifras durante horas. El café se fue enfriando a mi lado. La lluvia golpeteaba el vidrio. La hoja de cálculo se hacía cada vez más larga. Para el mediodía me dolía el estómago. Y no era por el dinero, sino por los recuerdos que traía pegados. Porque cada cifra representaba un momento, una llamada, una crisis, una petición, una promesa. Recordaba que Andrea me dio las gracias después de la escuela de enfermería, al menos una vez, quizás 2. No siempre había sido así, y eso también dolía. La gente no nace exigente. Algo pasa, algo cambia.
A veces tan despacio, que no lo notas hasta años después. Como a la 1 de la tarde me recargué en la silla y me tallé los ojos. La suma final brillaba en la pantalla. 4.748.000 pesos. La miré, desvié la vista, la volví a mirar. La misma cifra. 4.748.000 pesos. La cantidad en sí no me iba a cambiar la vida. Había gastado más en equipo a lo largo de los años, más en nómina, más en gastos de la constructora. Pero el punto no era ese. El punto era lo que yo esperaba a cambio. No gratitud, ni pleitesía, ni halagos, solo un respeto básico. Y de algún modo, eso era más difícil de obtener que el dinero. Me alejé del escritorio y fui a la cocina. Abrí el refrigerador, me quedé viendo el interior, lo cerré, lo volví a abrir. Vieja costumbre. Como si la comida fuera a aparecer mágicamente entre apertura y apertura. Nada se me antojaba. Acabé comiendo un sándwich de pavo. A medio sándwich, vibró el celular. Era Karen, una vieja amiga de Denise, de esas personas que se enteran de todo sin proponérselo. No era mala onda, nomás era su naturaleza. Platicamos unos minutos del clima, de la jubilación, de la boda. Luego dijo algo que me dejó helado. ¡Ay! Pues yo siempre admiré a Denise por apoyarte después de que te jubilaste. Casi se me cae el teléfono. ¿Perdón? Silencio. Luego Karen sonó confundida. A ver, ¿entonces no fue así? Dejé el sándwich sobre la mesa, muy despacio. ¿A qué te refieres exactamente? Karen se puso inmediatamente incómoda, como le pasa a cualquiera cuando se da cuenta de que ha metido la pata en algo delicado. No. Oye, quizá ya ni debería. Cuéntame. Traté de que la voz me saliera tranquila. Otra pausa. Luego soltó un suspiro. Es que Denise siempre lo cuenta de broma. ¿Qué cosa? Que ella mantiene a su marido jubilado. Me quedé mirando por la ventana de la cocina. El agua de lluvia resbalaba por el vidrio y mi reflejo me devolvía la mirada. Más viejo de lo que recordaba. Cansado. Karen siguió hablando. La verdad yo creía que todo el mundo lo sabía. Para entonces ya ni la escuchaba, no realmente. Las piezas empezaban a encajar. Los comentarios de Andrea, la cena de ensayo, la seguridad con que soltó el insulto, la suposición de que yo vivía a expensas de Denise. La historia no había empezado con Andrea. Había empezado en otra parte. Karen dejó de hablar al fin. ¿Estás bien? Sí. No, no lo estaba. Después de colgar, me quedé un buen rato sentado a la mesa. Nomás pensando. No enojado. Todavía no. Sobre todo, decepcionado. Denise sabía perfectamente de dónde venía el dinero. Sabía quién pagaba la hipoteca. Sabía quién financiaba la boda. Sabía de quién era la firma en todas las cuentas importantes. Entonces, ¿por qué decirle a la gente lo contrario? La respuesta fue llegando despacio. No porque quisiera lastimarme, sino porque era más fácil. Más fácil que corregir a Andrea. Más fácil que crear un conflicto. Más fácil que ponerse enfrente y decir, no, eso no es cierto. A veces la gente no te traiciona con mentiras. Te traiciona dejando que las mentiras crezcan. Y esa conclusión dolía todavía más. Cerca de las 4 de la tarde, Denise por fin llegó a casa. Oí su coche entrar a la cochera, la puerta del garaje abrirse y sus pasos en la cocina. Yo seguía en el estudio, sin moverme. Unos minutos después tocó quedito. ¿Estás bien? Miré la hoja de cálculo en la computadora, con el total todavía brillando en la pantalla. 4.748.000 pesos. Durante años me había convencido de que todo estaba en orden. De que la paz valía el precio. De que la familia era complicada. De que la paciencia lo arreglaba todo. Ya no estaba tan seguro, porque la paciencia solo funciona cuando a ambos lados les importa. Y de repente, ya no me constaba que así fuera. Minimicé la hoja antes de que Denise pudiera verla. Ocupado nomás. Sonrió. ¿Semanas de boda? Algo así. Asintió y se fue. Escuché sus pasos perderse por el pasillo. Luego volví a abrir la hoja de cálculo. Me quedé viendo la cifra unos minutos. Por fin tomé el teléfono. No para llamar a Andrea ni a Denise. Ninguna de esas conversaciones iba a arreglar nada. Llamé a alguien más, mi abogado. Cuando contestó, fui directo al grano. Tomás, necesito revisar todos los acuerdos financieros vinculados a mi patrimonio. Hubo un silencio breve. Luego dijo algo que me sorprendió. Ya era hora. Miré la lluvia afuera. Por primera vez en todo el día sentí que algo cambiaba.
No era venganza, no era satisfacción, era control. No sabía qué iba a pasar después, pero sí sabía una cosa. 3 días más tarde habría una carta esperando sobre la barra de la cocina. Y después de eso, nada volvería a ser igual. La carta no era dramática. Nada de amenazas, ni gritos, ni acusaciones. Una sola página, a renglón sencillo, impresa en papel blanco común. Y sin embargo provocó más caos que cualquier discusión que hubiera tenido en mi vida. 3 días después de aquella charla con Ricardo en la cafetería, la dejé sobre la barra de la cocina antes del amanecer. Luego me fui a desayunar solo a un café de esos del rumbo de Tonalá. No porque estuviera huyendo de Denise, sino porque necesitaba un par de horas tranquilo antes de que estallara la tormenta. A los 58 años aprendes algo importante. Por lo general, las decisiones grandes se toman en voz baja. Los gritos vienen después. Me senté en un reservado bebiendo café y viendo a la gente empezar el día. Parejas de jubilados, un trailero leyendo el periódico, 2 albañiles discutiendo sobre las chivas. La vida de siempre. La clase de vida que yo quería. Sencilla, predecible, tranquila. En cambio, mi celular empezó a sonar a las 8:14. Denise. Dejé que se fuera al buzón. 30 segundos después, otra vez. Y otra, y otra. Para cuando terminé de desayunar, ya había llamado 6 veces. Ya subido a la camioneta, por fin escuché el mensaje. Gerardo, ¿qué es esto? Pausa. ¿Qué significa esta carta? Pausa más larga. Llámame. Me quedé junto a la puerta de la Lobo mirando el cielo gris. Luego guardé el teléfono. Sin enojo, sin satisfacción, solo con certeza. Porque por primera vez en años, había sido claro. La carta decía exactamente lo que yo quería decir. Ni más, ni menos. Con efecto inmediato, no volvería a financiar la boda de Andrea. No volvería a cubrir gastos imprevistos. No volvería a dar apoyo económico ilimitado. Cualquier ayuda futura, si la hubiera, se discutiría caso por caso. Sin presuposiciones, sin acceso automático, sin cheques en blanco. Y lo más importante, expliqué por qué. No por la cena de ensayo, no por un chiste, sino porque por fin me había dado cuenta de que la generosidad sin límites termina convirtiéndose en expectativa. Y la expectativa tarde o temprano se vuelve exigencia. Llegué a casa como a las 10. Denise me esperaba en la cocina, con los brazos cruzados y la carta en la mano. Estaba pálida, pero no de enojo, de preocupación. Dime que esto no va en serio. Dejé las llaves sobre la barra. Va en serio. Se me quedó viendo. Estás retirando el dinero de la boda a 2 semanas de la ceremonia. Estoy poniendo fin a acuerdos financieros que debieron terminar hace mucho tiempo. Abrió los ojos. Gerardo, no es lo mismo. De hecho, sí lo es. Pasaron varios segundos sin que ninguno hablara. Luego ella negó con la cabeza. Esto es por Andrea. Me recargué en la barra. No. Vamos. No. Dejó caer la carta sobre la cubierta. ¿Entonces qué? La respuesta me salió más fácil de lo que esperaba. 5 años. Frunció el ceño. ¿Qué? He pasado 5 años intentando que me aceptaran. Su expresión se suavizó un poco. Pero yo no había terminado. Pagué cuentas. Silencio. Ayudé a Andrea. Más silencio. Financié una boda. Nada. Entonces le hice la pregunta que llevaba días cargando. ¿Por qué nunca corregiste a nadie? Denise me miró confundida. ¿A quién? A los que creen que tú me mantienes a mí. Su rostro cambió en un instante. Un gesto casi invisible. Pero yo lo vi. La clase de expresión que aparece cuando alguien se da cuenta de que ya no está hablando con una persona fácil de distraer. Esperé. Al fin soltó un suspiro. Ay. Ahí estaba, no sorpresa, sino reconocimiento. Lo sabías. Tú sabías que la gente creía eso. No fue así, Gerardo. Entonces explícamelo. Se frotó la frente. Hacía bromas. Asentí. Exactamente. Eran inofensivas. Y yo solté una risa. No porque hubiera gracia, sino porque esa palabra ya se me había vuelto insoportable. Inofensivas. Igual que el comentario de Andrea, igual que todos los demás comentarios. Inofensivos. Solo que de algún modo todas esas cosas inofensivas se habían ido sumando. Denise se veía agotada. Nunca pensé que importara. Importó. Las palabras me salieron más calladas de lo que quería. Y eso pareció pegarle más fuerte que cualquier enojo. Nos quedamos un momento en silencio. Luego sonó su teléfono. Andrea. El nombre iluminó la pantalla. Denise contestó de inmediato.
Alcanzaba a oír la voz de Andrea antes de que ella se pusiera el teléfono en la oreja. Gritos, pánico, furia. ¿Qué está haciendo? Denise cerró los ojos. Andrea. No. Andrea prácticamente chilló. No puede hacer esto. Yo me alejé caminando. No porque le tuviera miedo a la conversación, sino porque ya sabía cómo iba a terminar. El resto del día fue exactamente igual. Llamadas, mensajes, buzones de voz, más llamadas. Andrea me marcó 16 veces. Las conté, no porque quisiera, nomás me fijé. Al anochecer todavía no le contestaba. Como a las 6, entró otra llamada. Esta vez no era Andrea, sino Diego. Miré la pantalla y contesté. Buenas. Se le oía nervioso. Señor Gerardo. Gerardo a secas. Bueno, Gerardo. Una pausa larga. ¿Podemos hablar? A diferencia de Andrea, él sonaba apenado, casi culpable. Claro. Soltó el aire. Mire, yo no sé todo lo que está pasando. Y es justo. Pero usted merece saber algo. Me senté en el estudio. ¿Qué cosa? Otra pausa. Luego Diego habló con mucho cuidado, como quien camina por un campo minado. Andrea creía que el presupuesto de la boda estaba asegurado. Fruncí el ceño. ¿Y eso qué quiere decir? Supuso que usted cubriría cualquier gasto extra. Cerré los ojos. Claro que sí. Diego siguió. Hay gastos que no le ha mencionado. Silencio. La fiesta de compromiso. Abrí los ojos. ¿Cuál fiesta de compromiso? Diego sonaba de plano miserable, como quien lleva un rato haciéndose la misma pregunta. Andrea reservó una celebración grande para el mes que entra. ¿Dónde? En el Club Campestre Los Encinos. Casi me echo a reír. Ese lugar no era barato, ni por asomo. Diego continuó. Ya firmó contratos. ¿Con qué dinero? Más silencio. Y el silencio muchas veces ya es la respuesta. Al fin Diego dijo. Ella supuso que usted se haría cargo. Me recargué en la silla, con la vista en el techo, escuchando el zumbido del clima artificial. La exigencia ya no me sorprendía. Lo que me sorprendía era lo normal que se había vuelto. Luego Diego añadió algo más, algo mucho más importante. Hay otra cosa. El estómago se me volvió a apretar. Dime. Andrea no deja de hablar de la casa. Me incorporé. ¿De la casa qué? Le dice a la gente que un día va a ser prácticamente de ella. Solté una risa corta, sin humor, porque Diego no sabía lo que Andrea ignoraba. La casa no era de Denise. Nunca lo había sido. La compré yo casi 7 años antes de conocer a Denise. El abogado tenía la escritura. Todo. Andrea no estaba planeando sobre la realidad. Estaba planeando sobre suposiciones. Suposiciones peligrosas. Diego sonaba genuinamente incómodo. Lo siento. No tienes por qué. Es que no creo que ella entienda lo mal que se ve todo esto. Miré por la ventana del estudio. Al fin había dejado de llover, y un poco de sol se colaba entre las nubes. Poquito. Apenas. Yo tampoco, le confesé. Después de colgar, me quedé allí un buen rato pensando. No en dinero, sino en motivos. De pronto la cena de ensayo cobraba sentido. El derroche de la boda cobraba sentido. Los planes a futuro cobraban sentido. Andrea no había estado nomás faltándome al respeto. Había estado construyendo su futuro sobre recursos que creía ya suyos. Y cuando la gente cree que algo les pertenece, se enfurece si aparecen límites. Esa noche Andrea mandó un último mensaje. Solo 6 palabras. Necesitamos arreglar esto en público. Me quedé mirando la pantalla y luego dejé el celular. Porque por primera vez sabía exactamente lo que se venía. Y por primera vez en años, no pensaba detenerlo. La invitación llegó 3 días después. No por correo electrónico, no por mensaje, sino una invitación impresa de verdad. Cartulina gruesa, letras doradas, de las que la gente usa cuando quiere aparentar más éxito del que tiene. Andrea la había titulado Celebración de la familia y los nuevos comienzos. Me reía al leerlo, no porque tuviera gracia, sino porque para entonces entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Quería público, quería presión, quería un salón lleno de gente viéndome para que me sintiera obligado a echarme para atrás. El evento era un sábado por la tarde en el Club Campestre Los Encinos, a unos 20 minutos al norte de la ciudad. El mismo lugar del que Diego me había advertido, el mismo que Andrea no podía pagar. Estuve a punto de no ir. Habría sido más fácil. Quedarme en casa, ver béisbol, ignorar el drama. Pero a veces evitar el conflicto no crea paz. Solo la pospone.
así que me puse un blazer azul marino. Manejé al club y entré. El lugar estaba atiborrado, mucha más gente de la que esperaba. Amigos, compañeros de trabajo, familiares lejanos, vecinos, los parientes de Diego. Andrea se movía por el salón saludando como político en campaña. Sonrisas, abrazos, apretones de manos. Diego, en cambio, parecía un hombre asistiendo a su propia cirugía dental. Cuando me vio, se le notó aliviado. Qué bueno que vino. No estoy muy seguro de que sea buena idea. Se le escapó la primera sonrisa genuina que yo le veía en semanas. El salón era precioso. Ventanales altos, manteles blancos, luz tenue, flores frescas por todos lados. Flores caras. Yo no podía evitar notar ese tipo de detalles. 30 años en la construcción te enseñan a calcular costos sin querer. Y cada vez que miraba a mi alrededor me cruzaba el mismo pensamiento. Ella esperaba que yo pagara todo esto. Punto. No lo deseaba, lo esperaba. Y esa diferencia importaba. Encontré una mesa al fondo, lejos del micrófono, lejos de las miradas, justo donde quería estar. Durante unos 40 minutos todo transcurrió sorprendentemente normal. La gente platicaba, los meseros circulaban, la música sonaba bajita. Luego Andrea subió al pequeño estrado y todo cambió. Dio unos golpecitos a la copa y el salón se fue callando. Gracias a todos por venir esta noche. Un aplauso de cortesía. Andrea sonrió. Quería que esta velada fuera sobre la gratitud. Supe de inmediato que era mala señal. Años de experiencia me han enseñado que los discursos sobre la gratitud rara vez terminan bien cuando vienen precedidos de un conflicto. Andrea continuó. Sobre todo, gratitud hacia quienes nos apoyan. Algunas cabezas voltearon hacia mí. No muchas, las suficientes. Sentí que el estómago me daba un vuelco. Aquí vamos. Andrea siguió hablando. Al principio sonaba emotiva, casi sincera. Luego el tono cambió. Despacio, como un coche que se va cargando hacia otro carril. Lamentablemente, dijo, a veces la gente decide alejarse de la familia justo cuando más se le necesita. El salón se quedó aún más callado. Noté que Diego cerró los ojos un segundo, como si ya supiera lo que venía. Andrea me miró directo. Ahí estaba. Se acabó fingir. Se acabaron los comentarios indirectos. Un ataque en público. He aprendido hace poco que algunas personas son generosas solo cuando les conviene. Un murmullo recorrió las mesas, no de acuerdo sino de confusión. La gente no entendía bien qué estaba pasando, y muchos de los invitados del lado de Diego ni nos conocían, lo cual volvía la situación todavía más incómoda. Andrea siguió de todas formas. Cuando alguien retira el apoyo de repente, justo antes de una boda, Diego se puso de pie. Andrea, ella lo ignoró. Dice mucho de su carácter. Para entonces, el salón guardaba un silencio absoluto. Sentía docenas de ojos yendo de ella a mí y de regreso, esperando una respuesta. Pero no la di. Me quedé sentado, con las manos juntas, escuchando. Porque a veces la gente se revela más cuando nadie la interrumpe. Andrea tomó mi silencio por debilidad. Grave error. La verdad es, dijo, que no se abandona a la familia solo porque te lastimaron los sentimientos. Ese fue el momento en que cruzó una línea que ya no podía borrar, no porque me insultara, sino porque estaba reescribiendo la realidad. Yo no estaba abandonando a nadie, estaba negándome a financiar a alguien que se sentía con derecho a mi ayuda. Enorme diferencia. Antes de que pudiera contestar, otra voz llenó el salón. Basta, Ricardo. Todos voltearon. Se levantó despacio de su mesa, cerca del estrado. Sin micrófono, sin teatro, nomás un hombre de negocios de 63 años, tranquilo, con un vaso de té helado en una mano. Andrea se veía molesta, todavía no preocupada. ¿Ricardo? No. Su voz no era fuerte. No necesitaba hacerlo. Todo el salón ya estaba escuchando. Ya tuviste tu turno. Andrea se le quedó viendo. Ricardo paseó la mirada por el salón y luego volvió a Andrea. Llevo semanas escuchando historias sobre este señor. Señaló hacia mí. Y casi ninguna es cierta. Nadie se movió, nadie habló. Ricardo siguió. Gerardo nunca me ha pedido dinero. Silencio. Nunca me ha pedido prestado. Más silencio. Jamás se ha aprovechado de nadie. Luego Ricardo esbozó una media sonrisa. La verdad es justo la contraria. Ahora sí la gente ponía atención,
Pero de la buena, no de chisme, sino de la que pesa. Ricardo contó la historia, la verdadera. Cómo su empresa estuvo a punto de quebrar 20 años atrás. Cómo un solo contrato de obra lo cambió todo. Cómo una sola oportunidad salvó decenas de empleos. Y cómo Gerardo jamás buscó reconocimiento, nunca se lo contó a nadie, jamás lo usó a su favor. El salón escuchaba. La seguridad de Andrea se empezó a desmoronar. Lo vi con claridad, poquito a poco. Entonces Diego también se puso de pie. Eso sorprendió a todos, incluido a mí. Se veía nervioso, pero decidido. Necesito decir algo. Andrea se quedó fría. No. Diego la ignoró y habló directo a los invitados. Gerardo nunca nos prometió dinero ilimitado. Silencio. Ayudó porque le nació. Más silencio. Andrea y yo tomamos decisiones basadas en suposiciones. La voz se le quebró un poquito. Eso es culpa nuestra. Las palabras cayeron como un martillazo. Porque nadie espera honestidad en una confrontación pública, mucho menos cuando la honestidad lastima a quien la pronuncia. Andrea estaba horrorizada. El salón estaba atónito. Luego llegó el golpe final, el que nadie vio venir. Un hombre de traje oscuro se acercó al estrado. El gerente del club, 40 y tantos, profesional, visiblemente incómodo. El pobre hombre deseaba estar en cualquier otra parte. Se inclinó hacia Andrea y le susurró algo. La cara de ella cambió de color al instante. Yo reconocía esa mirada. La había visto en contratistas que acaban de descubrir que están en bancarrota. Andrea susurró de vuelta. El gerente negó con la cabeza. Ella insistió. Él volvió a negar y le entregó una carpeta. El salón miraba sin entender, pero yo sí entendía. El anticipo, el pago faltante, el saldo pendiente. Andrea abrió la carpeta, vio lo que había adentro y palideció por completo. Por un momento casi me dio lástima. Casi. Luego recordé la cena de ensayo, los años de comentarios, las suposiciones, la exigencia, la humillación pública que ella había intentado montar. El gerente se retiró en silencio. Andrea se quedó paralizada, muda, con el micrófono todavía en la mano pero sin nada que decir. Porque la realidad por fin había llegado, y la realidad no negocia. Unos murmullos incómodos recorrieron el salón. Luego otros. Nadie se rió. Nadie se burló. Eso habría sido cruel. La gente simplemente entendió. La historia que ella había estado contando no era cierta. Y cuando esa comprensión se riega por un salón, ya no hay manera de embotellarla de nuevo. De pronto Andrea le pasó el micrófono a alguien, se dio la vuelta y bajó del estrado. Rápido, casi corriendo. Denise la siguió de inmediato. El salón permaneció en silencio unos segundos largos. Luego, como cuando pasa la tormenta, la conversación se reanudó poquito a poco y la gente volvió a la vida de siempre. Ricardo se sentó, Diego bajó la cabeza y yo seguí exactamente donde había estado toda la noche, en la mesa del fondo, con las manos juntas, no triunfante, no contento, solo cansado. Porque después de semanas de conflicto, por fin se me asentó una certeza. La pelea había terminado. O al menos eso creía yo. No tenía idea de que la parte más dura todavía estaba por venir. Los primeros días después de la fiesta de compromiso, la casa se sintió extrañamente callada. No en paz, no más callada. Hay una diferencia. La paz se siente merecida. El silencio puede sentirse vacío. Denise se quedó con Andrea casi una semana. Oficialmente dijo que Andrea necesitaba apoyo, y quizás era cierto, pero yo creo que Denise también necesitaba tiempo. Tiempo lejos de mí. Tiempo lejos de las preguntas que ninguno de los dos quería contestar. No la detuve. A mi edad aprendes que hay conversaciones que no se pueden forzar. La gente llega a la verdad cuando está lista, o no llega nunca. La primera mañana que Denise se fue, desperté a las 5:30 por costumbre. Durante 32 años, eso era lo normal. Café, el reporte del clima, planos de la obra, llamadas. Incluso después de jubilarme, el cuerpo nunca se terminó de adaptar. Me senté en el porche trasero con una taza de café y me quedé viendo el sol subir por detrás de los árboles. El aire olía a tierra húmeda por tanta lluvia de la semana anterior. Un conejo cruzó el jardín, un perro ladró a lo lejos. Cosas sencillas, de esas que solía ignorar cuando la vida andaba más atareada. Y por primera vez en mucho tiempo,
Me permití admitir algo. Estaba solo. No porque Andrea estuviera enojada, no porque Denise se hubiera ido, sino porque había pasado años intentando ganarme un lugar al que ya debía pertenecer. Eso agota, cansa más que el trabajo físico. El trabajo duro al menos te da un cheque. Tratar de convencer a la gente de que te respete casi nunca paga nada. Unos días después llamó Ricardo. Nos vimos en la misma cafetería de Zapopan, el mismo reservado, el mismo café y la misma mesera llamando mijito a todo mundo. Se deslizó en el asiento frente a mí y me examinó la cara. ¿Te ves cansado? Estoy cansado. Eso le arrancó una risa. Justo. Durante un rato hablamos de cosas comunes. La boda, su negocio, la jubilación, los charros de Jalisco. La plática normal entre dos hombres mayores que han vivido lo suficiente para entender que no todas las broncas se arreglan de inmediato. Al fin se puso serio. ¿Estás bien con cómo resultaron las cosas? Lo pensé más tiempo del que él esperaba y al final me encogí de hombros. No sé. Esa era la verdad. Uno se imagina que la venganza se siente espectacular. Las películas nos enseñan eso. Los cuentos nos enseñan eso. La vida real es distinta. No amaneces sintiéndote victorioso, sino aliviado, luego cansado, y luego un poco triste. Porque incluso cuando tienes la razón, algo valioso de todos modos se rompió. Ricardo asintió como si ya esperara esa respuesta. Eso es buena señal. ¿Por qué? Si estuvieras disfrutándolo demasiado, sí me preocuparía. Me reí, y por primera vez en semanas la risa me salió de verdad. La boda se pospuso, no se canceló. Pospuesta, oficialmente, por circunstancias familiares. Nadie se creyó la explicación, pero nadie discutió tampoco. Pasó un mes, luego otro. El verano se convirtió despacito en otoño. Las hojas cambiaron de color, volvió la temporada de fútbol. La vida siguió andando. Denise regresó a casa. La primera noche que estuvo de vuelta nos sentamos a la mesa de la cocina después de cenar. Sin tele, sin teléfonos, solo nosotros dos. La misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas a lo largo de 5 años. Estuvimos callados un rato, hasta que Denise me sorprendió. No se defendió, no puso excusas, no culpó a Andrea. Simplemente dijo, te fallé. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, honestas. Debí haberlo parado hace años. Bajé la vista a la taza de café. Ella continuó. Creí que mantener a todos contentos era ayudar. Asentí despacio. Lo sé. Los ojos se le llenaron de lágrimas, de esas calladas, de las que lloramos los viejos. Siempre elegí la conversación fácil. No contesté de inmediato porque estaba en lo cierto. La conversación fácil con Andrea, la broma fácil con las amigas, el silencio fácil cuando alguien decía algo incorrecto. Esas pequeñas decisiones se habían ido sumando año tras año, hasta volverse algo más grande, algo dañino. Nunca creí que llegara tan lejos, dijo. Yo tampoco. Y por primera vez en semanas, sentí que al fin estábamos hablando del problema de fondo. No de dinero, no de bodas, sino de respeto. Una relación puede sobrevivir a los errores. Lo que es más difícil de superar es el desprecio. Por fortuna, Denise ahora lo entendía. Sanar no fue instantáneo. A nuestra edad, nada lo es. No reparas la confianza como quien cambia un vidrio roto. Toma tiempo, paciencia, y una constancia que rara vez da para grandes historias. Pero es real, y lo real importa. Andrea tardó mucho más en aparecer, casi 1 año. Honestamente, no estaba seguro de que volviera a saber de ella. Luego, un sábado por la mañana, sonó el teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Me quedé viéndolo unos segundos y contesté. Bueno, silencio. Luego, hola. Sonaba distinta, más vieja de algún modo. No físicamente, sino por dentro. Se notaba que la vida le había estado dando lecciones, y la vida suele ser una maestra más dura que cualquier padre. Hablamos casi 1 hora. No de la boda, no de dinero, no de culpas, sobre todo de la realidad. Las mensualidades de la hipoteca, los gastos que no esperas, el matrimonio, las jornadas largas de trabajo. Todas esas cosas que se ven sencillas hasta que te toca hacerte responsable de ellas. Al final se quedó callada y luego dijo algo que yo ya había dejado de esperar. Lo siento. No fue una disculpa dramática, ni perfecta, ni ensayada. Nomás honesta. Me equivoqué contigo.
Volteé hacia la ventana de la cocina. La misma ventana desde donde había pasado horas mirando hojas de cálculo con el corazón descompuesto. La misma desde donde decidí que las cosas tenían que cambiar. Nos quedamos un momento en silencio. Luego le dije, lo sé. Y, aunque suene raro, fue suficiente. No nos volvimos mejores amigos por arte de magia. Así no funciona la vida real. Pero las cosas mejoraron, despacio, con cuidado, con límites. El cambio más grande no fue económico, fue emocional. Se acabaron las suposiciones, se acabaron los rescates automáticos, se acabó tratar la generosidad como si fuera una obligación. Si había que ayudar, lo hablábamos. Si se daba apoyo, se agradecía. Reglas sencillas, reglas sanas, la clase de reglas que debía haber puesto desde años atrás. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber ayudado a Andrea. No me arrepiento de haber ayudado a Denise. No me arrepiento del dinero. El dinero va y viene. De lo que sí me arrepiento es de haberles enseñado que mi bondad no tenía límites. Porque cuando nunca trazas una línea, la gente deja de ver el sacrificio detrás de lo que das y empieza a verlo como algo a lo que tiene derecho. Y esa es una lección peligrosa, sobre todo en la familia. Ahora la vida es más tranquila, no perfecta, nomás más sana. Entre más viejo me pongo, más cuenta me doy de que la paz no es algo que encuentras, sino algo que proteges. A veces eso significa decir que sí, otras veces, decir que no. Y a veces significa por fin pararte derecho después de años de guardar silencio. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y conservar tu dignidad, me encantaría conocer tu historia. Gracias por pasar este rato conmigo. Cuídate y cuida a la gente que de veras te valora.